Domingo 10 de mayo, feliz día a todas esas mamás que nos están mirando. Que el Señor las bendiga, que estén pasando un lindo día y que hayan estado muy bien. Y espero que hayan sido bien atendidas por sus hijos, por sus esposos. Tenemos un tema más el día de hoy y es un tanto controversial. ¿Qué es bueno para el hombre? El ser humano en la actualidad es tan egoísta, tan egocéntrico. Cada uno piensa que el mundo gira alrededor de sí mismo, ¿no? Y las cosas son buenas, son malas, no por lo que realmente son, sino de acuerdo a la conveniencia de cada uno. Si a mí me conviene, entonces es bueno. Si no me conviene, entonces es malo. No importa sea bueno realmente o sea malo realmente. Por ejemplo, en esta pandemia, hay situaciones terribles, hay situaciones difíciles, depende del punto de vista que lo miremos, ¿verdad? Pero, ¿cómo piensa la mayor parte de hombres? Si a mí me conviene de alguna forma, económicamente especialmente, entonces esto está buenísimo. No nos ponemos a pensar en todo el sufrimiento que hay, en el dolor, la gente enferma, los muertos, la gente que está padeciendo hambre. No, si me conviene económicamente, si de aquí puedo hacer negocios, entonces todo está bien, todo está lindo. Tristemente muchas personas piensan así y lo hemos podido ver en las noticias como algunas personas han estado haciendo negocios con esto de la pandemia. Pero bueno, cada vez el hombre es más insensible al sufrimiento ajeno. Nos acostumbramos muy fácilmente a la maldad, nos acostumbramos muy fácilmente a la pobreza, a la miseria y por supuesto de los demás, no a la propia, ¿eh? Y cuando miramos a la pobreza, el hambre, encontramos muchas justificaciones y por supuesto le echamos la culpa siempre al gobierno de turno o a los demás de que la situación sea así. En ocasiones somos generosos pero con dinero ajeno. Pero cuando nos toca a nosotros aportar de nosotros mismos, entonces tenemos una lucha, pero una batalla monstruosa, que ni siquiera nuestra conciencia puede derrotar a este enemigo que nos quiere decir hay que ayudar a los demás. Nos encontramos en una situación difícil y no queremos deshacernos de esto tan importante para nosotros que es el dinero. Y así nuestro corazón se endurece y somos poco solidarios, nos convertimos en personas insensibles y todo depende. Si me conviene a mí es bueno y si no me conviene es malo, por más que sea bueno para los demás. Esa es la situación y tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir que, reconocer que así somos muchas veces. Siempre habrá excepciones. Yo he llegado a la conclusión, por ejemplo, en el tema de la corrupción, que es más común de lo que pensamos y tenemos que pensar esto mirando hacia adentro. Por supuesto, es fácil juzgar a los demás. Siempre el pecado en la persona que está a mi lado va a ser más indigno que si fuera el propio. Siempre vamos a juzgar con más severidad al vecino que cuando nosotros lo hacemos o hacemos algo malo, siempre vamos a encontrar una excusa, alguna justificación. ¿Realmente somos honestos? ¿Puede usted pensar en sí mismo si realmente es una persona honesta? Y es muy fácil analizarlo, verlo. No necesitamos estar en un cargo público y tener o llevarnos miles o millones de dólares para ser deshonestos o corruptos. Piense en cosas sencillas como usted paga sus impuestos, usted paga la luz, usted paga el agua, paga sus teléfonos, sus planillas, sus compromisos, los está cumpliendo o hace ahí sus cosas para no pagarlas. Si un vigilante de tránsito le llama la atención por alguna infracción, ¿qué hace usted inmediatamente? Enseguida llevamos la mano al bolsillo o simplemente aceptamos, nos hacen la citación, se nos llevan el vehículo.
¿Qué hace en una situación así? Y ojo que no es solamente esta ciudad, este país, esto es a nivel mundial. El problema del hombre es el corazón, pero siempre buscamos la salida más fácil, así sea que esté mal. Sus negocios son totalmente honestos, son totalmente legales, usted está al día con sus permisos, con sus papeles. Es muy difícil. Muchas veces parece que las autoridades conducen a la gente a estas cosas, pero lastimosamente es así y hay que hacer las cosas bien, o si no, mejor no hacerlas. Usted está actuando legalmente, actúa bajo la ley, factura, por ejemplo, tiene una sola contabilidad. Bueno, cuando hablamos de corrupción es fácil mirar a los que sobresalen, a los que han estado en política y todo el mundo se entera, pero miremos hacia adentro antes de mirar hacia afuera. Cosas sencillas, si usted es comerciante, usted vende al precio justo, usted vende el peso justo, o cómo vive normalmente, lo que vende realmente es lo que usted dice que es, o simplemente está en nuestra mente ganarnos unos dólares extras, hacer un dinerito y siempre estamos pensando en nosotros y si esto es bueno para mí, entonces está bien, y si no es bueno para mí, bueno. Ese es el hombre, esa es la situación, como he dicho, no solamente en esta ciudad, esto es a nivel mundial. Ahora, imaginémonos ahora sí a un hombre de un cargo importante a nivel de un país y que está a cargo de muchos recursos, millones de dólares. Y este hombre sabe que tiene la oportunidad de coger algo de ese dinero que maneja y que nadie se va a dar cuenta. En las cosas sencillas, nosotros somos honestos. ¿Podrá un hombre de mundo ser honesto cuando hay mucho de por medio y hay mucho más tentación? Esta es a la conclusión que he llegado muy difícilmente, porque si en lo poco no se puede ser fiel, en lo mucho peor aún. ¿Sabe? Yo creo que una persona que maneje mucho dinero y sabe que nadie se va a dar cuenta de lo que está haciendo, solamente un temor profundo a Dios puede frenarlo para que no haga lo que no debe hacer. Solamente una persona que respete a Dios, que ame a Dios con todas sus fuerzas y que esté pensando no solo en sí mismo, sino en los demás, y que ese amor a Dios y ese respeto a Dios lo haga caminar correctamente, puede ser totalmente honesto y honrado. De lo contrario, y como está el mundo, es muy difícil. Y repito, no solamente en este país, esto es a nivel mundial y en las grandes esferas de poder político, económico y social. Y cuando hablo que solamente un hombre de Dios, ojo que no me estoy refiriendo a una religión en específico. A lo mejor dentro de las religiones están los más corruptos. Sí, lastimosamente sí. Cuando hablamos de un hombre de Dios, estamos hablando de un hombre que realmente teme a Dios, le cree a Dios y vive como Dios dice que hay que vivir. La única forma de ser honestos completamente es con Cristo en el corazón. Repito, podrá haber muy pocas excepciones. No digo que no hay hombres que no sean cristianos, que no sean honestos. Debe haber, espero que haya, espero que existan hombres con principios, con valores, con moralidad, que hagan las cosas bien. Pero estoy hablando del común del hombre, estoy generalizando, esa es la situación del mundo en la actualidad. Usted escuche a sus amigos, lo que usted mismo hace. Ponía yo el ejemplo del policía. Detalles así, me toca hacer una cola en el banco, la hago, o quiero hacer mi jugadita para salir más temprano. Todas estas cosas no están bien. Debemos ser honestos siempre, en todo lugar, y debemos ser respetuosos en cada momento. Vamos al principio bíblico. ¿Por qué decimos esto? El libro de Romanos, capítulo 12. El libro de Romanos capítulo 2, el versículo 2
me dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos está llamando a una transformación, a un cambio de pensar, a pensar de otra forma, a pensar no como este mundo piensa. Decíamos que este mundo piensa: si me conviene está bien, y si no me conviene está mal. Si otros se mueren para que yo me beneficie, entonces es correcto, no me importa el resto, solo me interesa lo que pasa conmigo, y eso está mal. El Señor nos dice que hay que pensar de otra forma, hay que ser distintos, diferentes, hay que pensar como Él piensa, y esto lo vamos a conseguir solo de una forma y ya lo vamos a ver. Pero ¿cuál es la forma que Dios quiere que nosotros pensemos? Vayamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Mire lo que dice Dios y cómo debemos pensar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debo estimar al resto como si fueran superiores a mí. Ahí no dice que son superiores a mí, pero sí dice que yo debo estimarlos como si fueran superiores a mí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No debo mirar solamente por mi conveniencia, debo mirar por lo que le conviene al resto, debo mirar por lo que es bueno para los demás. En una situación como la que estamos viviendo, donde hay gente muriendo, donde hay gente que necesita medicamentos, donde hay gente que necesita las cosas básicas para cubrirse, proteger su cuerpo, donde se necesita comer, juzgue usted si es justo que algunos se beneficien de esto, o si no, deberíamos ser un poco más solidarios y ayudar a la gente como podamos. Pero bueno, ese es el hombre, y ese es el contraste que estamos diciendo que hay en el hombre de Dios y en el hombre del mundo. Hoy día, siguiendo con nuestra rutina de los proverbios, vamos a ir al proverbio 19 y vamos a ver algunos consejos que hay en este proverbio, hablando de un hombre distinto, cómo deberíamos ser, un hombre que ha cambiado su forma de pensar. Mire, el verso 1 dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Podemos saber que la persona X tiene mucho dinero y mal habido. Sin embargo, somos felices y nos desesperamos por ser amigos y saludarlo. Pasa el pobre al lado nuestro y no lo regresamos ni a ver. No juzgamos a la gente por lo que es, sino por cuánto tiene. Ese es el hombre en la actualidad, y eso no es correcto. El verso 4: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Debemos ser amigos por los valores que tiene la persona, por quién es la persona, no solamente, y perdón la palabra, por interés. Eso a Dios no le agrada. Versículo 11: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Alguien nos mira mal, los medios nos dice algo y enseguida se arma la pelea, la discusión. No, es mejor dejar pasar la ofensa por alto. Debemos cambiar nuestra forma de pensar, debemos ser más humildes, debemos pensar como el Señor Jesucristo. Miren cuanto a la pereza lo que dice el verso. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Queremos hoy día el dinero inmediato y hacemos cosas que están mal por tener dinero. Sin embargo, nos gusta la buena vida, el no trabajar, pero si queremos vivir honestamente hay que trabajar para poder hacerlo así. Versículo 17: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es hora de ser solidarios, es hora de ayudar a la gente que no tiene. No debemos solo pensar en nosotros. Hay muchas personas que están pasando bastante necesidad, tanta gente en nuestra ciudad que vive del diario.
de lo que podía vender en la calle y hoy no pueden salir a vender, y nosotros acumulando riquezas, dinero, y hay gente que no tiene casi que darle de comer a sus hijos. Gracias a Dios vivimos en un país bendecido donde podemos comprar un verde muy barato, algo así, y nuestra familia puede comer. Así que es fácil ayudar a otros, con poco, con mucho, pero debemos ser un poco más solidarios y no pensar solo en nosotros, sino pensar en los demás también. Los dos últimos versos del proverbio, 28 y 29. El testigo perverso se burla del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Hoy no hay justicia y muchos se burlan de la justicia, pero ¿sabe qué? Dios hará justicia. Y preparados están, dice el final, los azotes para las espaldas de los necios. El Señor sabrá hacer justicia a su debido momento, pero nosotros debemos tener un cambio de mentalidad. ¿Cómo logramos esto? Regresemos al libro de Romanos capítulo 12 y analicemos el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para poder llegar a transformar mi mentalidad necesito entregarme a Dios. Si no entrego mi cuerpo en sacrificio vivo, santo a Dios, jamás voy a poder pensar de una forma diferente. Tengo que estar en paz, a cuentas con Dios para poder pensar como Dios. Puedo hacer obras para agradar a Dios, pero así no funciona. Primero tengo que agradar a Dios para poder hacer las obras. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3. El Señor Jesús hablando con un judío religioso muy respetado, versículos 1 a 3. Nicodemo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario el sacrificio vivo, es necesario presentarnos ante Dios y nacer nuevamente, entregarle nuestra vida a Dios. Luego le dice el Señor en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi amigo, mi hermano, tenemos que volver a nacer. Si yo le preguntara, ¿todos somos hijos de Dios? Yo sé que prácticamente todo el mundo va a decir, sí, todos somos hijos de Dios. Pero más de una vez he dicho, no importa lo que yo diga, no importa lo que todos digan, importa lo que Dios dice. Mire lo que dice Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, y atento a ese verbo, recibieron, importantísimo, a los que creen, segundo verbo, creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escuche bien lo que dice el siguiente verso, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. A los que le recibieron, a los que creen, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y me pregunto yo, ¿qué pasa con los que no le han recibido y con los que no han creído? ¿Son hijos de Dios? Eso nos dice la Escritura. Los que le recibieron y los que creen, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y han sido engendrados no de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es el nuevo nacimiento del que le estaba hablando el Señor Jesucristo a Nicodemo. Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Vamos simplemente a confirmar esta doctrina. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Una vez que se ha escuchado el Evangelio y que se ha entregado la vida al Señor, nacemos espiritualmente porque el Señor pone su Espíritu Santo como un sello sobre nosotros. Es necesario hacerlo. Cuando andamos con Cristo, nuestro corazón se sensibiliza. Pensamos en los demás, pensamos en la gente. Y no hay que hacerlo simplemente porque hay que hacerlo, ayudar al resto. No hay que hacerlo para agradar a Dios. No hay que hacerlo para obedecer a la iglesia.
lo hacemos por amor a Dios. Nace de adentro, no lo tengo que hacer para que venga después Dios y se apiade. No, eso no es así. Cuando amamos a Dios y hemos nacido de nuevo, Dios pone su amor en nuestro corazón y vamos a ayudar al prójimo porque ese amor de Dios fluye en nuestra vida. Todo es bueno y nos ayuda a bien si amamos y confiamos en Dios. Ayudemos al resto. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Y ayúdanos a presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Dios, para que podamos comprobar, para que podamos vivir conforme a tu buena voluntad agradable y perfecta. Mientras estemos pensando solo en nosotros, seremos egoístas, malvados, perversos, sin importarnos nadie. Pero cuando nos rendimos ante ti y entregamos nuestra vida a ti, Dios, podemos cambiar nuestra forma de pensar gracias a ti. Y podemos ayudar al prójimo porque tu amor está en nosotros. Nos entregamos en tus manos. Haz tu voluntad en nuestra vida y ayúdanos a ser sensibles al dolor de los demás. En el nombre del Señor Jesús te lo pido. Amén.